En el corazón de una pequeña ciudad rodeada de verdes colinas y ríos serenos, vivía un hombre conocido por todos como el señor Jorge. Con su cabello plateado y una sonrisa amable, el señor Jorge era la personificación de la bondad y la dedicación familiar. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando arduamente para mantener a sus 3 hijos, Clara, Enrique y Lucas. Para él, la familia siempre había sido la prioridad. El señor Jorge poseía una casa modesta pero acogedora, llena de recuerdos felices de risas infantiles, fiestas de cumpleaños y cenas familiares. Cada rincón de esa casa era un testimonio silencioso del amor y el sacrificio que había dedicado a sus hijos. Siempre creyó que, invirtiendo en ellos, estaba construyendo un futuro mejor no solo para ellos, sino también para la comunidad a su alrededor. Sin embargo, a medida que pasaban los años y los hijos crecían, las prioridades cambiaron. Clara se mudó a la gran ciudad en busca de una carrera prometedora, Enrique se involucró en negocios dudosos y Lucas, el más joven, parecía más interesado en fiestas y diversión que en cualquier otra cosa. El señor Jorge veía a sus hijos cada vez menos, sus visitas se volvieron raras y las llamadas telefónicas esporádicas. A pesar del distanciamiento gradual, el señor Jorge nunca dejó de creer en el potencial de sus hijos. Esperaba que, algún día, regresaran a ese hogar lleno de amor y gratitud. El anciano se mantenía ocupado con pequeñas actividades en la comunidad, ayudando a los vecinos, participando en eventos locales y cultivando un jardín que era su orgullo. Sin embargo, en medio de esa rutina serena, el señor Jorge comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando. Las conversaciones con sus hijos se volvieron cada vez más superficiales y él sentía un distanciamiento emocional creciente. Las noches solitarias se hicieron más frecuentes y la sonrisa en el rostro del anciano comenzó a desaparecer lentamente, sustituida por una expresión de melancolía. Aún así, el señor Jorge se negaba a creer que sus hijos, a quienes tanto amaba y por quienes tanto había luchado, podrían fallarle algún día. Mantenía la esperanza de que ese distanciamiento fuera solo temporal, una fase pasajera en la búsqueda de sus hijos por sus propios caminos. Esa era la vida del señor Jorge, un hombre de corazón bondadoso, rodeado de recuerdos de un pasado feliz, pero enfrentando la dura realidad del abandono y la negligencia. Y, aunque no lo sabía, ese sería solo el comienzo de un viaje lleno de desafíos y revelaciones que cambiarían para siempre el destino de su familia. El señor Jorge comenzó a notar que sus ahorros, cuidadosamente guardados a lo largo de los años, estaban disminuyendo inexplicablemente. Era meticuloso con sus finanzas, anotando cada gasto y revisando regularmente sus cuentas bancarias. Un día, al revisar sus extractos, notó transacciones sospechosas que no reconocía. Preocupado, decidió investigar más a fondo y, con la ayuda de un amigo de la comunidad, descubrió que sus hijos estaban realizando retiros sin su permiso, utilizando documentos falsificados y poderes ilegítimos. El impacto fue devastador. El señor Jorge sintió su corazón apretarse al comprender la magnitud de la traición. Recordó los momentos en que había renunciado a sus propios sueños para garantizar que sus hijos tuvieran una vida cómoda y oportunidades que él nunca tuvo. La decepción y el dolor se apoderaron de su ser, pero al mismo tiempo, un sentimiento de determinación comenzó a crecer dentro de él. El señor Jorge sabía que debía actuar, no solo para proteger lo poco que le quedaba, sino también para enfrentar esa traición con la dignidad y la sabiduría que siempre habían guiado su vida. Con el corazón pesado, el señor Jorge decidió confrontar a sus hijos sobre los descubrimientos que había hecho. Los invitó a una cena en la casa donde todos crecieron, con la esperanza de que el ambiente familiar pudiera sacar a relucir la honestidad y la reconciliación. Cuando Clara, Enrique y Lucas llegaron, la tensión en el aire era palpable. Durante la cena, el señor Jorge, con voz temblorosa pero firme, presentó los extractos bancarios y los documentos falsificados. Explicó cómo había descubierto el fraude y, con lágrimas en los ojos, preguntó por qué habían hecho eso. Los hijos reaccionaron con incredulidad y negación. Clara acusó al padre de estar confundido, Enrique dijo que todo era un malentendido, y Lucas, el más joven, salió dando un portazo, alegando que no necesitaba escuchar esas acusaciones.
El señor Jorge sintió un vacío enorme mientras veía a sus hijos alejarse aún más. Sus palabras de defensa solo profundizaban la herida. La realidad de la traición estaba clara, pero la negación de ellos solo intensificó el sentimiento de soledad y abandono que ya enfrentaba. El señor Jorge sabía que su batalla estaba apenas comenzando y que necesitaría de toda su fuerza para seguir adelante. Sintiéndose traicionado y solitario, el señor Jorge pasó noches en vela reflexionando sobre el rumbo que había tomado su vida. Revisó cada sacrificio hecho, cada sueño postergado en nombre de sus hijos, y no lograba comprender cómo todo había llegado a ese punto. En medio de la tristeza, una idea comenzó a formarse en su mente: necesitaba actuar, no solo por sí mismo, sino para dar una lección a sus hijos y, tal vez, rescatar alguna esperanza de redención. El señor Jorge decidió que era hora de tomar medidas drásticas para proteger lo que le quedaba y asegurar que sus hijos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Decidido, el señor Jorge buscó a un abogado de confianza y comenzó a elaborar un nuevo testamento. Quería asegurarse de que sus hijos no se beneficiaran de lo que quedaba de su herencia sin antes pasar por una transformación significativa. El testamento incluía cláusulas específicas que exigían que devolvieran el dinero robado y se involucraran en acciones comunitarias para aprender el verdadero valor de la generosidad y el trabajo arduo. El señor Jorge sabía que esa decisión sería controvertida y dolorosa, pero sentía que era la única manera de intentar corregir los errores y, tal vez, abrir un camino para la reconciliación. Con el testamento revisado y firmado, el señor Jorge sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que eso no sería suficiente para la transformación de sus hijos. El señor Jorge decidió que, mientras aún estuviera vivo, usaría el tiempo que le quedaba para mostrarles, a través de acciones concretas, lo que significaba verdaderamente valorar a la familia y a la comunidad. Comenzó a dedicar más tiempo a las actividades comunitarias, involucrándose en proyectos de caridad y ayudando a los vecinos necesitados. Para su sorpresa, esta nueva fase de generosidad comenzó a atraer la atención de las personas a su alrededor. Muchos se inspiraron en la resiliencia y el altruismo del señor Jorge, y pronto se vio rodeado por una nueva familia, compuesta de amigos y vecinos que valoraban su presencia y apoyo. Al mismo tiempo, mantuvo un contacto mínimo, pero firme, con sus hijos, enviándoles cartas donde expresaba sus esperanzas de que algún día pudieran entender la verdadera esencia de sus acciones. El señor Jorge sabía que el cambio no sería rápido ni fácil, pero estaba decidido a dejar un legado que fuera más allá de los bienes materiales, un legado de valores y carácter. Mientras el señor Jorge se dedicaba cada vez más a su comunidad, algo notable comenzó a suceder. Decidió invertir parte de sus ahorros restantes en un proyecto de apoyo a los jóvenes de la ciudad. Creó un fondo para financiar becas y actividades extracurriculares, proporcionando oportunidades para que los jóvenes pudieran desarrollar sus habilidades y encontrar un camino positivo en la vida. La noticia de su generosidad se esparció rápidamente y pronto se convirtió en una figura respetada y admirada por todos. Este acto de generosidad tuvo un impacto profundo, no solo en la comunidad, sino también en la vida del señor Jorge. Comenzó a sentir una renovación de propósito y alegría, algo que hacía mucho tiempo estaba ausente. Al ver el brillo en los ojos de los jóvenes a los que ayudaba y el agradecimiento sincero de las familias beneficiadas, el señor Jorge encontró una nueva familia, compuesta de personas que realmente valoraban y apreciaban su esfuerzo. Este círculo de apoyo y gratitud le dio al señor Jorge la fuerza necesaria para continuar enfrentando los desafíos con resiliencia y esperanza. Y, en medio de esta nueva vida, todavía albergaba una pequeña, pero constante, esperanza de que sus propios hijos algún día comprendieran el verdadero valor de sus acciones y buscaran la redención. Los meses pasaron, y la vida del señor Jorge se convirtió en un ejemplo de generosidad y resiliencia. Sin embargo, la estabilidad financiera de sus hijos comenzó a desmoronarse. Clara enfrentaba dificultades en su carrera debido a malas decisiones, Enrique estaba hundido en deudas por sus negocios dudosos, y Lucas, sin dirección ni propósito, vio su estilo de vida hedonista llevarlo a una profunda crisis. Desesperados y sin alternativas, los tres hermanos decidieron intentar acercarse de nuevo a su padre, esperando conseguir algún apoyo financiero para salir del apuro en el que se encontraban.
Cuando los hijos finalmente buscaron al señor Jorge, él los recibió con el corazón apretado, pero sin mostrar debilidad. Vinieron con promesas de cambio y arrepentimiento, pero el señor Jorge, más sabio y más fuerte, no se dejó engañar. Escuchó atentamente sus súplicas y observó detenidamente sus actitudes, dándose cuenta de que, aunque había una pizca de sinceridad, todavía estaban muy lejos de comprender el verdadero significado de sus acciones. El señor Jorge decidió que la ayuda que necesitaban no era financiera, sino una lección de vida que los obligara a enfrentar las consecuencias de sus actos. Los desafió a demostrar su arrepentimiento a través de acciones concretas, manteniéndose firme en su decisión de no ceder a sus manipulaciones. El señor Jorge sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil para sus hijos. A pesar de sus súplicas, se mantuvo firme en su decisión de no proporcionarles apoyo financiero inmediato. En lugar de eso, los animó a involucrarse en los proyectos comunitarios que él había iniciado, creyendo que el trabajo arduo y el servicio a los demás podrían ayudar a transformar sus corazones. Clara, Enrique y Lucas, sin otras opciones viables, aceptaron a regañadientes el desafío de su padre. A medida que los días se transformaban en semanas, algo comenzó a cambiar. Trabajando codo a codo con los jóvenes y las familias de la comunidad, los hijos del señor Jorge comenzaron a ver la diferencia que su padre estaba haciendo en la vida de las personas. Enrique comenzó a mostrar habilidades de liderazgo al organizar eventos y recaudar fondos. Clara usó su conocimiento para crear programas educativos, y Lucas, aunque inicialmente reacio, encontró propósito ayudando a restaurar áreas degradadas de la ciudad. Gradualmente, los hermanos comenzaron a comprender el valor del trabajo arduo y la generosidad, y una nueva dinámica familiar comenzó a surgir. El señor Jorge, observando de cerca esta transformación, sintió una chispa de esperanza reavivarse en su corazón, dándose cuenta de que quizás, finalmente, sus hijos estaban en el camino de la redención. Los meses pasaron y la salud del señor Jorge comenzó a declinar. Aún así, continuó siendo una figura central en la comunidad, guiando a sus hijos a través de sus nuevas jornadas de redención. Sin embargo, lo inevitable llegó y el señor Jorge falleció pacíficamente, rodeado por su nueva familia comunitaria y sus hijos, que finalmente comenzaron a entender el verdadero valor de sus acciones. La lectura del testamento se fijó para unos días después del funeral, y había un aire de expectativa y nerviosismo entre todos. En la lectura del testamento, el abogado reveló las cláusulas específicas que el señor Jorge había establecido. Los hijos no heredarían directamente sus ahorros y propiedades, en cambio, deberían cumplir ciertas condiciones. Clara, Enrique y Lucas tenían que devolver el dinero robado y continuar trabajando en los proyectos comunitarios por un periodo mínimo de 5 años. Además, una parte significativa de la herencia se destinó a un fondo para los jóvenes de la comunidad, asegurando que el legado del señor Jorge de generosidad y apoyo continuara vivo. Los hijos, inicialmente revoltosos, se dieron cuenta de que esta era la última lección de su padre, un esfuerzo final para garantizar que se convirtieran en las personas que él siempre creyó que podían ser. Con el tiempo, comenzaron a aceptar y entender la sabiduría detrás de las condiciones impuestas, iniciando un camino de verdadera transformación y redención. Con el testamento leído y las condiciones claras, Clara, Enrique y Lucas enfrentaron un periodo de introspección y ajustes. La revuelta inicial dio paso a una comprensión más profunda del propósito de su padre. El señor Jorge, incluso después de su muerte, continuaba influyendo en sus vidas de manera poderosa. Decididos a honrar su memoria, los tres se dedicaron en cuerpo y alma a los proyectos comunitarios. Poco a poco, vieron el impacto positivo de sus acciones y comenzaron a sentir un sentido de realización y propósito que nunca antes habían experimentado. Clara lideró un programa educativo que ayudaba a los jóvenes a prepararse para el mercado laboral, utilizando su experiencia para brindar orientación y apoyo. Enrique, con sus habilidades de liderazgo, organizó eventos benéficos que recaudaron fondos significativos para los proyectos comunitarios, mientras que Lucas, antes perdido y sin dirección, encontró su pasión en revitalizar áreas públicas e involucrar a los jóvenes en actividades deportivas y culturales. La transformación era evidente no solo en sus actitudes, sino también en la forma en que comenzaron a relacionarse entre sí y con la comunidad. Al final de los 5 años,
Los hermanos no solo habían cumplido con las condiciones del testamento, sino que también transformaron sus vidas y la comunidad a su alrededor. A través del servicio y la dedicación, redescubrieron los valores que su padre siempre trató de enseñarles. En el aniversario de la muerte del señor Jorge, la comunidad se reunió para una celebración en su memoria. Clara, Enrique y Lucas, ahora verdaderamente unidos y reconciliados, compartieron sus historias y reflexiones, expresando gratitud por haber encontrado un camino hacia la redención. La última lección del señor Jorge había sido aprendida: el verdadero legado no está en la riqueza material, sino en los valores de generosidad, justicia y amor. Emocionados, se dieron cuenta de que, a través de sus acciones, la memoria de su padre continuaría viva, inspirando a las futuras generaciones a seguir el ejemplo de bondad y resiliencia que él había dejado.